Tomás había nacido en un pueblo donde la lluvia era un recuerdo lejano, un susurro en las historias de los ancianos y una promesa incumplida en los cielos eternamente despejados. Sus días transcurrían entre caminos polvorientos y el crujir seco de la tierra bajo sus pies descalzos, pero nunca había conocido el miedo como aquel día en que su abuela, la única familia que le quedaba, cayó enferma. La mujer que siempre había sido fuerte como el roble y dulce como la miel, yacía en su camastro con la piel febril y la respiración entrecortada. La sequía no solo había arrebatado el agua de los ríos y los campos, sino también la esperanza de los habitantes del pueblo. No había médicos, no había medicinas, solo el murmullo resignado de quienes decían que solo un milagro podía salvarla. Pero Tomás no era un niño que esperara milagros con los brazos cruzados. Sus ojos grandes y oscuros, siempre llenos de curiosidad y vida, ahora ardían con la determinación de quien está dispuesto a desafiar cualquier obstáculo. Sabía que en el pueblo vecino, a más de 30 kilómetros de distancia, había un médico. Un hombre que, según contaban, tenía manos hábiles y un corazón generoso. Sin decir nada a nadie, antes de que el sol asomara en el horizonte, el niño se echó al camino. Llevaba apenas un trozo de pan envuelto en un pañuelo y una cantimplora casi vacía. No sabía cuánto tiempo le tomaría, ni si sus fuerzas serían suficientes, pero sí sabía una cosa: no regresaría sin ayuda. El camino era una línea infinita de polvo y piedras que ardían bajo el sol. Al principio, Tomás avanzó con paso firme, repitiéndose a sí mismo que cada paso lo acercaba más a su meta. Pero a medida que el día avanzaba y el calor se volvía insoportable, la confianza comenzó a desvanecerse. El sol, un monstruo inclemente en lo alto del cielo, quemaba su piel y le robaba la poca humedad que le quedaba. Su garganta se volvió áspera y la cantimplora, su único tesoro, pronto quedó vacía. Sus pies, acostumbrados a la rudeza del suelo, comenzaron a resentir el castigo de la caminata. Aún así, se obligó a seguir. Se aferraba a un pensamiento. Su abuela le había contado muchas veces que la fe podía mover montañas. Ahora él necesitaba que lo ayudara a mover sus propios límites. Las horas pasaban, y el paisaje era siempre el mismo. Tierra seca, arbustos marchitos y la silueta lejana de los cerros, inmóviles e indiferentes a su lucha. El cansancio pesaba sobre sus hombros como una carga invisible, y sus piernas temblaban con cada paso. Pero el miedo era aún más grande que el agotamiento. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si su abuela lo necesitaba en ese preciso instante y él estaba allí, en medio de la nada, demasiado débil para continuar? Se detuvo por un momento, intentando recuperar el aliento, pero al hacerlo, la desesperanza le susurró que tal vez no lo lograría. Su mente, nublada por la fatiga, comenzó a dudar. ¿Había sido un error? Tal vez nunca debió haber emprendido aquel viaje solo. Tomás cayó de rodillas sobre la tierra reseca, sintiendo el ardor en sus manos cuando apoyó las palmas en el suelo polvoriento. Su cuerpo entero temblaba, su cabeza latía como si estuviera atrapada entre dos piedras, y el sol parecía burlarse de él, empeñado en arrancarle hasta la última gota de fuerza. Con los labios agrietados y la vista borrosa, se preguntó si todo su esfuerzo había sido en vano. El miedo lo rodeaba como un enjambre de sombras. Sabía que si se quedaba ahí, si se rendía en ese instante, nadie vendría a buscarlo. Nadie lo encontraría. Su abuela seguiría esperando, sola y enferma, y él simplemente desaparecería entre el polvo del camino. Fue entonces cuando lo vio. Primero, una figura distante, recortada contra la luz cegadora del mediodía. Luego, los detalles comenzaron a surgir como si un velo se descorriera ante sus ojos. Un hombre vestido de blanco, con ropas ligeras que ondeaban suavemente con la brisa, avanzando hacia él
con pasos tranquilos y seguros. No llevaba sombrero ni carga alguna, pero su presencia parecía traer consigo un alivio inesperado, como si el aire hubiese cambiado solo con su llegada. Tomás parpadeó, sin estar seguro de si lo que veía era real o un espejismo provocado por el cansancio. Pero entonces el hombre sonrió, y con esa simple sonrisa, algo dentro del niño se encendió de nuevo. El hombre se acercó con calma, sin apresurarse, como si no hubiera prisa alguna en el mundo. Se detuvo frente a Tomás y le extendió una pequeña cantimplora de cuero. El niño la tomó con manos temblorosas, casi sin creerlo, y bebió con avidez. El agua estaba fresca, más pura que cualquier otra que hubiera probado antes, y al recorrer su garganta, sintió como si le devolviera la vida. No pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Aún con la mirada baja, escuchó la voz del hombre, una voz profunda pero suave, llena de una calidez que le recordó a las noches junto al fuego con su abuela. «No estás solo, Tomás», dijo el hombre con una certeza que estremeció al niño. Tomás levantó la mirada sorprendido. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Acaso lo conocía de antes? Pero antes de que pudiera preguntar, el hombre se agachó a su altura y le colocó una mano en el hombro. Su toque no era como el de cualquier persona. Había algo en él que transmitía una paz indescriptible, como si con solo un roce hubiera limpiado el miedo de su corazón. «El camino es largo, pero tienes la fuerza para seguir», continuó el hombre, con una sonrisa serena. «Solo tienes que confiar». Tomás asintió sin saber exactamente por qué. Algo en lo profundo de su ser le decía que aquellas palabras eran verdad. El hombre se incorporó y señaló el horizonte con un gesto tranquilo. Tomás siguió su mirada y vio el sendero extenderse ante él interminable, pero por primera vez no sintió desesperanza. Aún con el cuerpo exhausto, una nueva energía empezó a crecer dentro de él, una fuerza que no venía de su resistencia física, sino de algo más profundo, algo que ardía en su interior como una llama imposible de apagar. Cuando volvió la vista hacia el hombre, quiso preguntarle quién era, de dónde venía, por qué lo ayudaba. Pero antes de que pudiera formular palabra, el hombre se adelantó. «No mires atrás», le dijo. «Camina con fe». Y sin más, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse por el sendero contrario, deslizándose entre el polvo como si el peso del mundo no lo tocara. Tomás quiso llamarlo, detenerlo, agradecerle, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Algo dentro de él le decía que aquel encuentro había sido más que una simple coincidencia. Sintió que debía seguir adelante, tal como le había dicho el hombre, y eso fue exactamente lo que hizo. Apretó los labios, apretó los puños y volvió a caminar. Cada paso le costaba, pero ya no caminaba solo. Aunque el hombre ya no estaba a la vista, su presencia permanecía con él, como un eco en el viento, como una certeza en su corazón. Con cada paso que daba, Tomás sentía la diferencia. El cansancio seguía ahí, el sol seguía ardiendo en su piel y el camino no se había acortado ni un solo metro, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no era solo un niño avanzando en medio del desierto con un objetivo imposible. Ahora era alguien que sabía que podía llegar, que debía llegar. Cada vez que sus piernas flaqueaban, recordaba las palabras del hombre de blanco. «No mires atrás, camina con fe». Y así lo hizo. Las horas transcurrieron con lentitud, pero Tomás ya no sentía el mismo miedo. Su mente dejó de preguntarse si lograría su meta y comenzó a imaginar el momento en que regresaría con ayuda. Veía a su abuela sonriéndole, con la mirada llena de alivio. Veía al doctor preparando sus medicinas, su abuela recuperando la fuerza, su hogar volviendo a la vida. Era una imagen que lo sostenía, que lo hacía seguir incluso cuando sus pies parecían hechos de piedra. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender y el cielo tomaba un tono anaranjado, divisó las primeras casas del pueblo en la distancia. El corazón de Tomás latía con fuerza.
no solo por el agotamiento, sino por la emoción de haber llegado. Sus piernas temblaban y su aliento era entrecortado, pero no se permitió detenerse. Se adentró en el pueblo con pasos vacilantes, ignorando las miradas curiosas de los pocos habitantes que aún deambulaban por las calles polvorientas. No tenía tiempo para explicaciones, no tenía fuerzas para detenerse. Solo tenía un pensamiento en mente: encontrar al médico. Llegó a la pequeña clínica casi tropezando con sus propios pies. Golpeó la puerta con la poca energía que le quedaba y cuando ésta se abrió, se encontró con un hombre de rostro severo y mirada inquisitiva detrás de unos lentes gruesos. Tomás apenas pudo pronunciar las palabras entre jadeos. «Mi abuela, enferma, ayúdeme». El médico frunció el ceño por un instante, como si evaluara la situación, pero al ver la desesperación en los ojos del niño, su expresión cambió. Sin hacer más preguntas, tomó su maletín y se preparó para salir. El viaje de regreso fue un tormento. Tomás había llegado al pueblo impulsado por la urgencia y la determinación, pero ahora, con el médico a su lado, la ansiedad lo consumía. Cada minuto que pasaba era una eternidad. La noche comenzaba a caer y la oscuridad convertía el camino en un laberinto de sombras alargadas y sonidos extraños. El doctor, aunque decidido a ayudar, no podía ignorar las condiciones extremas del trayecto. «Haremos lo posible por llegar rápido, pero debemos ser cuidadosos», dijo en voz baja, mientras sostenía la linterna con firmeza. Pero Tomás no quería ralentizarse. En su mente, cada paso que daban era un segundo menos para su abuela, un momento en que la enfermedad podía avanzar sin piedad. Y entonces, cuando sus pensamientos amenazaban con ahogarlo, una brisa fresca recorrió el sendero. Fue un viento extraño, casi reconfortante, como si alguien hubiese soplado suavemente sobre sus hombros. Tomás sintió de inmediato que no estaban solos. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, supo que esa misma presencia que lo había ayudado en el camino de ida seguía con él. El doctor notó la inquietud de Tomás y, aunque no dijo nada, aceleró el paso. No sabía qué lo impulsaba, si la urgencia del niño o algo más, pero sintió que no debían perder ni un segundo. La noche los envolvía con su manto oscuro, pero a pesar de todo, el camino parecía más claro de lo que debería ser. No se tropezaban, no se desviaban. Era como si algo los guiara en medio de la penumbra. Tomás, con el corazón latiendo a 1000, apretó los puños y siguió adelante con más determinación que nunca. Cuando finalmente llegaron al pueblo, el niño rompió en una carrera desesperada hasta su hogar. La casa estaba en penumbras y por un segundo el miedo le atenazó el pecho. ¿Había llegado demasiado tarde? Con manos temblorosas empujó la puerta y corrió hasta el pequeño camastro donde su abuela yacía. Su respiración era débil, su piel más pálida que nunca. «¡Abuela, ya traje ayuda!», exclamó con voz quebrada. El doctor no perdió un solo instante y se arrodilló junto a la anciana, sacando sus instrumentos con precisión. La batalla aún no estaba perdida. Tomás observó con el corazón en un puño, mientras el médico trabajaba con rapidez, revisando la fiebre de su abuela, preparando un remedio, asegurándose de que cada segundo contara. El niño apenas podía respirar. Cada movimiento del doctor le parecía eterno, cada pausa un golpe en su pecho. Se mordió el labio con fuerza, suplicando en silencio, aferrándose a la pequeña esperanza de que no había sido demasiado tarde. «Resiste, abuela», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que la emoción lo ahogaba. Los minutos pasaron como si fueran horas. Finalmente, el médico se recargó en la pared y soltó un suspiro. «Está muy débil, pero llegamos a tiempo», dijo con voz firme. Tomás sintió un alivio tan abrumador que sus piernas casi no lo sostuvieron. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas.
El doctor le explicó que la fiebre estaba cediendo, que con descanso y los medicamentos adecuados su abuela podría recuperarse. El niño cayó de rodillas junto al camastro y tomó la mano de la anciana con delicadeza. Su piel, que antes estaba ardiente, ahora parecía más tibia. El agotamiento finalmente cayó sobre Tomás como una avalancha. Después de tantas horas de esfuerzo, miedo y esperanza, su cuerpo se rindió. Se dejó caer en el suelo junto al camastro, sin soltar la mano de su abuela, y cerró los ojos. El doctor lo observó con una mezcla de admiración y asombro. «Eres un niño valiente», murmuró, pero Tomás ya no lo escuchaba. El sueño lo había vencido, llevándolo a un descanso profundo, donde el eco de las palabras del hombre de blanco aún resonaba en su mente. Horas después, cuando el sol comenzaba a iluminar la habitación con su luz dorada, Tomás despertó con el corazón acelerado. Se incorporó de golpe y miró a su abuela. Para su sorpresa, la anciana ya no tenía el rostro desencajado por la fiebre. Sus ojos, antes apagados, lo miraban con dulzura, aunque con evidente cansancio. «Mi niño», susurró con voz débil pero clara. Tomás sintió un nudo en la garganta y apretó su mano con fuerza. «Lo logré, abuela. Te traje ayuda», dijo con orgullo y emoción. El doctor sonrió con satisfacción al ver la mejoría de la anciana. «Se recuperará», aseguró mientras preparaba nuevas dosis de medicina. Tomás sintió que todo el peso del mundo se desvanecía de sus hombros. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, contra el hambre, el cansancio y la desesperanza, había conseguido traer la ayuda que su abuela necesitaba. Pero en lo más profundo de su mente, una pregunta seguía latiendo. ¿Quién era aquel hombre de blanco? Intentó explicarle al doctor lo que había sucedido en el camino. Le habló del sol abrasador, del momento en que estuvo a punto de rendirse y de cómo aquel hombre apareció de la nada, ofreciéndole agua y fuerzas cuando más las necesitaba. Era alto, vestía de blanco, tenía algo especial, dijo con convicción. El médico lo miró con extrañeza. «Nadie más ha pasado por este camino en días», respondió. Tomás frunció el ceño. No podía ser. Él lo había visto, lo había sentido. ¿Acaso había sido un viajero compasivo o algo más? Tomás no obtuvo respuestas claras, pero en su corazón supo que algo extraordinario había sucedido. No tenía dudas de que, de alguna manera, no había caminado solo en aquel sendero. Su fe, su determinación y un milagro lo habían llevado hasta donde necesitaba estar. Mientras sostenía la mano de su abuela y veía la luz del nuevo día entrar por la ventana, comprendió que los milagros no siempre vienen con trompetas ni señales grandiosas. A veces aparecen en los momentos más sencillos, en un vaso de agua fresca, en palabras de aliento, en una presencia que nos levanta cuando estamos a punto de caer.